Y vamos a la entrevista de esta noche. De inmediato los invito a participar. Hashtag NocheCNN en Twitter, arroba Rafa Venegas también, para que usted nos pueda hacer llegar preguntas, inquietudes y comentar lo que vamos a conversar en esta noche. Algunas cifras y datos apuntan a que Chile está, dicen, a un paso a lograr ser un país desarrollado. Eso en las macrocifras. Pero cuando esto se logre, necesariamente algunos se preguntarán, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que pasa en este instante, de aquí en adelante? Y en general, se lo plantea mucha gente en el día a día. Esto es parte de los cuestionamientos que plantea el primer libro de Marco Silva. Está con nosotros y vamos a conversar precisamente de las historias que relatas en estas crónicas para después del fin del mundo. Marco, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, ¿y ahora qué? La pregunta que de inmediato te puedo hacer de este libro, a propósito de que pareciera ser un compilado de un montón de ideas de nuestra sociedad que tú estás reflejando en si mal no recuerdo, 39 páginas. Más o menos, sí. Sí. Ahí está. Lo largamos harto. Aquí en el compilado, un compilado de Marco Silva, sí. ¿En escrito? Mira, son textos que fui recopilando de harto tiempo. Incluso hay algunos como bocetos de guión que tenía como del tiempo de Planceta, de los años 90, de fines de los 90. Y algunas columnas y cosas así que de repente las pegué en un solo documento. Y al primero, cuando cortáis y pegáis, lo tenéis ahí, no, como que es un bicho bien raro. Y después, al irlo macerando y al irlo moviendo, de repente empezó a generarse como una inquietud sobre que en el fondo nos habíamos transformado en un país semi-desarrollado, en las viejas promesas que teníamos, por lo menos mi generación desde los 80 y los 90, y que daba un poquito lo mismo, que seguíamos igual con problemas, que había mucho más acceso a la tecnología, la gente tenía más autos, la gente tenía, no sé, se vestía mejor, que había un montón de cuestiones que el acceso tecnológico, el acceso social, o esto que llamaban en los 90 de la democratización del lujo, o todo este tipo de cuestiones, como que había llegado, y sin embargo nos habían prometido autos voladores, nos habían prometido comer como en pastillas, y cuestiones así. Y los supersónicos. Los supersónicos, claro, y de alguna manera como que habían dos futuros. Por un lado, uno que había llegado, que era igual, estamos llenos de tacos. Claro, Santiago ya no es la ciudad más contaminada, ahora es Temuco. Claro. Pero igual seguimos con ciudades contaminadas y con pequeños modelos de Santiago que no era la idea. Y por otro lado, esta idea del futuro mejor, sin ser demasiado pesimista, como que nunca llegó, como la alegría nunca llegó, pero jamás se apareció, digamos. Y en ese sentido, mi reflexión era como invitar a tener lectores, a tener cómplices sobre cómo es la visión del futuro. Imaginarse un futuro, decir, oye, si el futuro lo tenemos que hacer ahora, el futuro lo tenemos que hacer nosotros, no puede venir alguien con la nave de los supersónicos, inventémosla. Esa era como la reflexión. El propio himno te promete un futuro esplendor. Un futuro esplendor. Y se llama también como subbajada, como subtítulo, Crónicas para después del fin del mundo. Y esto fue porque cuando estaba en el proceso de escritura, estuvo justo este proceso como de los mayas y el fin del mundo. Y de repente, viendo las noticias, aquí en CNN, salía la gente que había como acaparado latas en conserva y cuestiones así de duraznos en conserva. Y esa gente se quedó como con gente que había comprado bidones de agua y cuestiones así. Y esa gente no pudo irse a quejar al CERNAC porque el fin del mundo no había venido, digamos, ¿no? O sea, no cabida para eso. Entonces nos hacen tantas promesas sobre todo esto desde la política, desde las marcas, desde un montón de cosas, que en este mundo en donde vivimos, que es bastante curioso, no sabemos cuántos somos, claro. El censo no lo ha determinado, no sabemos si estamos inscritos en los registros electorales. No sabemos cuántos muertos van a votar. No sabemos cuántos muertos van a votar, que no sabemos más cosas. A mí me parece muy sugerente eso, pero para la gente que todo tiene que ser normado, debe estar muy nerviosa, ¿no? Debe estar muy, muy inquieta con esto. Y a mí eso me parece divertido, me parece que entonces podríamos organizar un futuro mejor. ¿Pero tú te tomas con humor? Porque tú haces una crítica bien ácida, pero siempre desde la vereda del humor. Sí. Y ese doble sentido, al momento de analizar lo que tú quieres plantear, genera, me imagino, más cómplice que banderas de lucha, decir, Marco, te encuentro toda la razón, vamos a buscar una fórmula de que ese futuro sea tangible. ¿Sientes eso? Yo creo que sí. Siempre me he parado desde el humor porque me siento más cómodo también, desde la ironía o de cierto sarcasmo.
aunque en algunos momentos traté de ser serio, aunque mi editor me decía, aunque trates de ser serio, vas a ser un payaso igual. Mucho saludo a mi editor Pato Jara. Y sí, yo creo que uno trata de conectar a que la gente, a provocar a la gente, ¿no? A provocar al lector de que diga, a mí también me pasan cosas, si yo pudiera escribir esto, si yo pudiera reflexionar sobre esto, yo pudiera cuestionarme sobre alguna cosa, creo que el libro está logrado. Ahora, si en caso contrario, si es que la gente no encuentra latero en términos de que no presenta este cúmulo de ideas como para que pueda reflexionar sobre desde el sexo, la política o cuál es su situación, tengo hasta algunas crónicas de los animales, ¿no? Que estábamos conversando un poco antes. Ya no toda la gente compra una mascota por el tema como idílico familiar, como que te venden los cereales, o sea, la comida para perros, ¿no? Claro. Sino que hay gente que se compra... Como un miembro de la familia. Claro, como un miembro de la familia, como esas fotos donde está... Que casi que almuerza en la mesa contigo. Por supuesto, donde está la niñita, el niñito y el perrito, ¿no? El perrito. Sino que hay gente que compra los perros como una alarma, como una herramienta de defensa contra la delincuencia. Entonces de repente tenemos estos pitbull o estos perros doberman feroces que en realidad fueron comprados como un elemento disuasivo, y es muy curioso tener un ser vivo como elemento disuasivo. O sea, a mí me parece al menos atendible una reflexión sobre, a ver, espérate, momentito, ¿qué estamos haciendo? ¿De dónde estamos parados? Hemos llegado a una situación en donde para defendernos de la delincuencia tenemos que incorporar elementos como seres vivos que pueden tragarse un delincuente. No es muy distinto a tener un arma. Y si es así, ¿ese animal tiene derecho a negarse? Entonces todo el mundo diría, pero es un perro. Bueno, pero ¿y los animales tienen derecho? Y ahí hago una serie de reflexiones también inspiradas en otros autores, como Coetzee, J.M. Coetzee, que es el premio Nobel, que tiene un tema sobre los derechos de los animales, ¿no? Sí. Varias reflexiones sobre eso. Él hace una cosa mucho más aguda, ¿no? Yo soy más simple en eso. Lo citas completo, como también sí, claro, tener ese punto de vista, y con ese planteamiento que hace en algunos capítulos, tú llegas y dices, bueno, aquí finalmente estamos viendo unos animales que hoy día básicamente son alarma, son claro, guardia, y que son inferiores. Luego claro, de que el hombre, dices tú, planteó y dijo, ahora tengo las armas desarrolladas, ahora el resto de los seres vivos están a mi servicio, digamos, y pueden estar cerca mío porque ahora sí tengo como resguardarme. Es como lo de Freirina, ¿no? Como esta planta, que mirándolo muy desde fuera, sí, uno ve una ciudad de cerdos al lado de un villorri humano. Incluso si uno lo calculara en términos de cantidad de plata invertida por chancho versus cantidad de plata invertida por humano en el mismo sector, ese chancho vive mejor, a pesar de que va a un matadero, vive mejor que los seres humanos que lo rodean, ¿no? ¿De cuál calidad de vida estamos hablando? Que sea más rentable. Claro, de un chancho que está mejor alimentado porque va a morir para alimentar a los humanos, o de un humano que gana muy poca plata, que tiene que soportar los olores a medianoche más desastrosos. ¿Cómo? Hay una reflexión ahí, hay algo que hacer, hay una conversación que no se tuvo. Independiente de que califiquen todos los temas como de medio ambiente, en que sí, los residuos industriales o los residuos de aquí parece que están bien tratados, no hay diálogo, y eso se evidencia en muchos sectores, no hay diálogo sobre cómo vamos para adelante. A mí me tocó trabajar en documentales con la industria minera, y la industria minera estatal. Y ellos tenían una mirada de futuro que era muy curiosa para nosotros que somos más citadinos y más urbanos, ¿no? Sobre todo en relación a los medios. Esta gente está generando proyectos que tenían 30 años para adelante. O sea, yo lo único que conocía así eran como los créditos de la financiera, digamos, ¿no? Que son cuestiones como esas cuponeras que dice el 2025 me tenéis que terminar de pagar la cuota, o los créditos hipotecarios. ¿Qué estaré haciendo en 20 años más cuando termine de pagar el departamento? Es como el elemento que tú proyectas. Es lo único. Sí. Pagar cosas para adelante y tener casa, y tus cabros chicos. Uno dice, yo calculo que mi cabro chico va a salir de cuarto medio de no sé cuánto, en 2018, el 2000 y tanto. Y voy a estar viejo, y es lo único que uno se proyecta. Estos tipos estaban haciendo ciudades completas que recién van a ser inauguradas en el 2018 y que recién van a tener su primer nivel de explotación en el año 2030. Y para mí eso era ciencia ficción pura, era como que me estaban hablando de Alien, ¿sí, no?
porque al mismo tiempo mostraban otros proyectos en donde decían, sí, para el 2030 también se proyecta la primera colonia espacial en Marte, y yo, wow, para. ¿De qué estamos hablando? Para mí me parecía fascinante que había gente que se podía proyectar así en el futuro, y que había una unión entre el futuro que se proyecta ahora, el presente, que era como una especie de presente constante, una cuestión de vamos hacia allá y tenemos que hacerlo hoy día tenemos que hacer el futuro. Y en ese sentido, más allá de mirar lo que está pasando en la calle en términos de las protestas ciudadanas y todo esto, es cómo vamos a tratar de conciliar, por ejemplo en el mundo político, esa mirada de la calle, en donde la gente dice, si no salgo en los titulares de las noticias, si no logro juntar por rating 35.000 a 100.000 personas por calle, no salgo en las noticias y por lo tanto... Salgo 2 minutos y no los 10. Claro, los 10 minutos. Entonces uno se pregunta si eso se concilia con el mundo que hemos armado como esta estrategia política tradicional. Las cámaras de diputados y senadores, el Poder Ejecutivo... ¿Pero hay interés de ese político de escuchar a la gente, crees tú? Yo creo que no, porque al final estamos en un mundo... Sí, para retroceder, para argumentar mi respuesta, yo creo que estamos en un mundo donde hay intermediarios que no generan valor. Es decir... ¿Pero qué sirve? Claro, pero están ahí, digamos, ¿no? Esos intermediarios, que por ejemplo en el mundo político es el poder político, y abajo están los ciudadanos, y tú buscabas representantes que por lo tanto ejercieran ese poder en los lugares donde te representaba, y que finalmente termina como arreglándose los bigotes entre ellos y no representándote, y por lo tanto uno dice, oye, pero este gallo yo lo voté para que me representara y era mi intermediario con ese poder, y resulta que este gallo no me representa. Lo mismo pasa en muchas cosas. En el negocio de la música, cuando tú querías acceder a la música, tenías que comprarte un disco. Y tú dices, oye, que yo quiero comprar una canción, nada más que me gusta de eso. No sé, tenías que comprarte todo el disco. Mucha que lata. Ya, y tenías que comprarte todo el disco. Oye, y a mí me gustaría ver este gallo. No, es que no viene a Chile. Sobre todo en los 80. Los 80 o los 90, donde solo vino Rod Stewart y hizo un solo recital como en 10 años y era lo único que teníamos. Ahora no, ahora Madonna viene 6 veces al año, Elton John está en Viña, estamos en otro mundo, porque como no venden discos, por lo tanto tienen que hacer otro tipo de cosas. Y si uno ve, tal vez las cifras de lo que se vendía en discos versus la cantidad de tickets que se venden ahora, tal vez el negocio de la música es mucho mejor ahora, pero no existen estos intermediarios. Uno está directo frente al artista escuchando. La música no tiene tantos intermediarios como era antes. Ahora yo puedo tener al artista cantándome en el oído ahí, mirándolo de frente. Bueno, entiendo, el ejemplo del músico es para abarcar lo que pasa en muchos sistemas. Se nos acaba el tiempo, Marco, lamentablemente, y necesito preguntarte de dos cosas. Uno, tú hablas del edificio del fin del mundo, Costanera Center, que en un momento quisiste ir grabando, ojalá el crecimiento día a día de esta tremenda estructura, o el edificio del fin del mundo, o el falo del fin del mundo, que en definitiva tiene una figura fálica en la mitad de la ciudad que no le preguntó a nadie si que a uno le gustaba o no le gustaba. A mí, yo vivo en un lugar donde me corta la vista la cordillera. ¿Qué puedo decir? Bueno, a mí no me preguntaron si yo quería tenerlo al frente, y es un hito verdaderamente, pero es algo que no conversa con nada, digamos, ¿no? Es un abuso de poder. ¿Y la forma en que se generó también te genera eso? A propósito de que queda estancado en un momento porque resulta que el privado no tenía dinero para seguir invirtiendo. En menos de 6 años se transformó como en el espíritu emprendedor chileno que quería tocar el cielo, el símbolo de la crisis económica, a un cachito que hay que hacerlo. Oye, no te vayas a hacer todos los edificios porque hay un taco descomunal abajo y las obras de mitigación y todas estas cuestiones que aparecieron. Y como que todo eso no se piensa, no hay diálogo. Entonces no hay calidad de vida, porque el desarrollo económico, el cuidado urbano, los medio ambiente y la equidad o el diálogo social no se producen. No hay compromisos con eso. Entonces tenemos un pastel que aguantar, hay que soportarlo, ¿no? Hay que comérselo. Y eso es una cosa que en el futuro deberíamos plantear, si es que efectivamente es lo que queremos hacer para adelante, lo que queremos hacer de nuestro futuro. Yo creo que esa es la reflexión del libro, tratar de que el futuro lo hagamos entre todos, ¿no? En un diálogo. En el futuro, donde se juntan a tomar café, hagamos un asado, hagamos el tiro. Claro, esa frase quedó. Es como un just do it, hagámoslo ahora. ¿Para qué vamos a esperar? No, las cosas hay que hacerlas
antes y hay que tratar de planificar, pero no hay que estar en ese exceso de planificación que no termina en nada. Entonces, si queréis construir un puente Valchacao, hagamos el puente, ¿no? O no lo hagamos, digamos. El resto es chaya, dicen algunos. Claro, el resto no sirve más que para eso. ¿Y ahora qué? Crónicas para después del fin del mundo. ¿Lo vamos a leer cuando se acabe el mundo? Gracias. ¿O lo planificas cada 10 años? Bueno, como vamos, 2000, 2010 el mundo se está acabando permanentemente, constantemente. Así debe ser desde el inicio del mundo, pero ahora nos estamos dando cuenta. Parece que es real hoy día. Parece. Marco Silva, ¿tu Twitter? Es @MarcoSimu. Marco Simu, @MarcoSimu para que lo sigan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Usted comenta, #NocheCNN, @Rafa Venegas, Marco Silva con nosotros en la entrevista CNN.